recordando algunos puntos que hemos visto en la clase anterior y luego para que también tengan un espacio que puedan trabajar ustedes, ¿no? Entonces, a ver cómo están. Es excelente día al grupo, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué dudas e inquietudes tenemos respecto a la clase anterior? ¿Se acuerdan qué tema hemos visto la clase pasada? A ver, ¿qué podemos decir de la clase anterior? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué hemos visto en la clase anterior? ¿Qué tema hemos visto? ¿Se acuerdan? A ver, Adriana Bernal Huertas. ¿Qué recuerda de la clase anterior? ¿Qué dudas o inquietudes tienen respecto a la clase anterior? Adriana Bernal Huertas, ¿no? Adriana Sofía. Vimos potencial eléctrico, ¿no? Ya, correcto, vimos potencial eléctrico. Hemos visto para una distribución discreta, cuando tenemos, por ejemplo, partículas puntuales, y también para una distribución continua, ¿no? Ninguna duda. Vimos energía potencial. Bueno, entonces vamos a ver la utilidad del tema, ¿no? Estamos viendo ahí unas imágenes. Dice, ¿qué se observa en las imágenes? A ver, escribimos por el chat. Porque justamente acá está la utilidad del tema, ¿no? Un rayo, muy bien. ¿Qué más? Microondas. Una cocina. Y cómo es que funciona, ¿no? ¿Cómo es que funcionan estos equipos, ¿no? En las tomas eléctricas dice de 110 voltios, ¿no? Funcionan con energía, un poste eléctrico también, muy bien. Entonces, en las tomas eléctricas de 110 voltios, cada un coulomb de carga que se desplaza entre las terminales recibe 110 joules de energía del campo eléctrico. Y luego dice algo similar ocurre con las tomas de 220 voltios, ¿no? Utilizamos este voltaje pues, en nuestras casas. Y luego dice, ¿cómo se llama el instrumento que estamos observando acá? ¿Qué está midiendo? Este instrumento, ¿cómo se llama? ¿Y qué permite medir ese instrumento? Es un voltímetro. ¿Permite medir? ¿Qué permite medir? En voltios. Voltaje, el amperaje. Voltaje y corriente, ¿no? Un multitester, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir viendo. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica el potencial eléctrico debido a una carga puntual y a unas distribuciones de carga discreta o continua. Identifica las líneas superficies equipotenciales de las distribuciones de carga, ¿no? Entonces recordemos un poco lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos conversado ya de lo que es la energía potencial eléctrica, ¿no? Muy similar a la energía potencial gravitatoria. Cuando una partícula está dentro de un campo gravitatorio a una determinada altura, adquiere este tipo de energía que es la potencial gravitatoria. De la misma forma, cuando tenemos una carga que está dentro de un campo magnético generado, en este caso, por dos placas paralelas, una con carga positiva y otra con carga negativa, esa carga también adquiere energía potencial, pero se llama energía potencial eléctrica, ¿no?
Y aquí veíamos cuando la carga o cuando esa energía puede aumentar o disminuir. Y va a depender de si el movimiento es en la misma dirección del campo eléctrico, que es cuando la energía aumenta, o puede ser también que la partícula se mueva en sentido contrario al campo eléctrico y ahí vamos a ver que el potencial disminuye, ¿no? Y luego hemos visto cómo se puede calcular el campo eléctrico para una carga puntual, que es el producto de la constante K por la carga 1, por la carga 2, por las cargas, ¿no? Entre R. Esto ya se revisó en la clase anterior. Vimos potencial eléctrico como la razón entre la energía y la carga. Y también con esta expresión, ¿no? La diferencia de potencial es menos la integral de punto diferencial de R. Y acá tenemos una ecuación también en función del campo eléctrico, ¿no? El potencial es el campo eléctrico por R, ¿no? Que viene a ser la distancia. Entonces podemos también emplear esta condición para calcular el potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme, ¿no? Y hay una relación importantísima entre el potencial y el campo eléctrico. La derivada del potencial es menos el campo por diferencial de S. El campo eléctrico tiene, por ejemplo, estas componentes, ¿no? Que dice acá EXI más EYJ más EZK. El diferencial de S, ¿no? Es considerado como también las tres dimensiones, diferencial de XY, diferencial de YJ y más diferencial de ZK. Entonces, si reemplazamos esto aquí, vamos a tener un producto de esta forma, ¿no? Un producto punto, ¿no? Que es lo que estamos observando acá. Entonces tenemos menos el punto diferencial de S, y acá tenemos el campo y diferencial de S. Entonces, si aplicamos el producto punto, voy a tener que la derivada del potencial, ¿no? Con respecto a X es el campo en X. La derivada del potencial con respecto a Y es el campo en Y, y la derivada del potencial con respecto a Z es el campo eléctrico en Z. O sea, ahí si junto estas tres condiciones, que es la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, tengo un operador matemático que se llama gradiente, ¿no? Esa gradiente es equivalente a la derivada con respecto a X en Y, más la derivada con respecto a Y en J, más la derivada con respecto a Z en K. Entonces quiere decir que puedo tomar la derivada o la gradiente, ¿no? La derivada del potencial para tener el campo eléctrico. Por ahí vamos a ver un ejercicio más adelante. Y bueno, ya hemos demostrado que para una carga puntual se puede calcular el potencial como Q entre 4pi épsilon por, entre paréntesis, 1 sobre RB menos 1 sobre RA, ¿no? Esto se desprende de que el punto diferencial de S, ¿no? Entonces aquí tenemos que el campo es la carga entre 4pi épsilon, que es la constante, por R cuadrado, ¿no? Bueno, y luego vamos a ver aquí y recordar también el potencial, ¿no? Que es para una carga puntual, Q sobre 4pi épsilon R, y puedo aplicar el principio de superposición cuando tengo más de una carga, ¿no? Entonces es 1 sobre 4pi épsilon por la sumatoria de la carga Q sub I sobre RI, y ahí va a depender de cuántas cargas tengo. Luego, recordemos que también podemos representar no solamente las líneas de campo eléctrico de forma radial para una carga positiva, saliendo hacia afuera, sino también las superficies equipotenciales, que son como cascarones esféricos, ¿no? Y aquí lo importante es tener en cuenta que el campo eléctrico y las superficies equipotenciales siempre se representan en forma perpendicular, ¿no? Para una carga continua, para calcular el potencial, es 1 sobre 4pi épsilon diferencial de Q con respecto a R, o puedo aplicar esta condición.
1 sobre 4 pi épsilon por la integral de diferencial de Q sobre R. ¿Cómo sería el potencial para una barra cargada? Tomamos un elemento diferencial de X a una distancia X del centro de la barra, teniendo en cuenta que la longitud es L, quiero calcular el potencial en el punto P. Y desde el centro de la barra hasta el punto P es Y la distancia. R', en cambio, es la distancia desde diferencial de X hasta P. El diferencial de potencial es 1 sobre 4 pi épsilon por diferencial de Q sobre R, donde este R que tenemos acá representa, en realidad es X' cuadrado más Y cuadrado al cuadrado, ¿no? En realidad es como este R', ¿no? Acá. Ya, entonces aquí tenemos lambda por diferencial de X entre, recuerde que la distribución lineal es diferencial de Q sobre X, ¿no? Pero también podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Haciendo lambda diferencial de Q sobre diferencial de L, o diferencial de Q es lambda por diferencial de L. O en este caso, como se ha tomado, ¿no? Lambda por diferencial de X, que es lo que estamos tomando aquí para poder integrar, ¿no? Lo que sigue es integrar acá, ¿no? Entonces es lambda sobre 4 pi épsilon por la integral de menos L medios hasta L medios por diferencial de X' entre la raíz de X' cuadrado más Y cuadrado. Si integro esta parte, voy a tener esta expresión, logaritmo natural de X' más raíz de X' cuadrado más Y cuadrado. Evaluado de menos L medios hasta L medios, tendría esta expresión. Esta es la ecuación que me permite calcular el potencial producido por una barra cargada, ¿no? Esta ecuación, que es la que puedo utilizar. Lambda sobre 4 pi épsilon por el logaritmo natural de L medios más la raíz de L medios cuadrado más Y cuadrado. Todo esto dividido entre menos L medios más la raíz de L medios, todo esto al cuadrado más Y cuadrado. Bien. Bueno, estas son distribuciones continuas, ¿no? Vimos también cómo se calcula el potencial producido por un anillo cargado, ¿no? Igual aquí tenemos un elemento de un diferencial de Q a una distancia R del centro del anillo. Queremos hallar el potencial en un punto P a una distancia Z del centro del anillo. Tenemos R, que viene a ser Z cuadrado más R cuadrado. Este R, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Bueno, recordemos, diferencial de R es, de L es R diferencial de phi'. Aquí diferencial de Q es lambda diferencial de L, que se ha tomado de la distribución lineal. O se puede escribir esto como lambda R diferencial de phi'. Y eso es justamente lo que se reemplaza aquí. Toda esta expresión. Entonces, para poder desarrollar y calcular el potencial, lo que hacemos es tomar la integral. Pero lo único que va a ser variable aquí va a ser este diferencial de phi. Lo demás lo podemos tomar como constante. Entonces, integrando aquí este ángulo, voy a tener phi, ¿no? Que en realidad es de 0 hasta 2 pi, porque es una vuelta completa, por eso aquí tenemos 2 pi. Entonces tendría 2 pi lambda r sobre raíz de r cuadrado más z cuadrado. Esto multiplicado por 1 sobre 4 pi épsilon. Bueno, podemos obtener esta expresión para calcular el potencial o esto, porque acá lo que estamos haciendo es colocar en función de lambda por 2 pi r en función de Q, ¿no? Ahora, esta es la ecuación para calcular el potencial, pero si quiero saber cuánto es el campo eléctrico, puedo tomar la derivada, ¿no? De acuerdo con como nos explicaron acá en esta parte. ¿Dónde está? Esto, ¿no? La gradiente o la derivada, ¿no? Esto es lo que se está tomando acá, ¿no? Entonces, vemos que aquí se toma la derivada del potencial con respecto a z, es menos la derivada con respecto a z de 1 sobre 4 pi épsilon, que es todo esto, ¿no?
por Q sobre la raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Tomando la derivada de esto, tengo finalmente esta expresión para poder calcular el campo eléctrico de una luz. Entonces aquí hay dos ecuaciones importantes. Esta ecuación, porque esta me va a permitir calcular el potencial. Y finalmente esta que me permite calcular el campo eléctrico, ¿ya? Y luego vamos a continuar entonces desarrollando esta parte, a ver qué más sigue. Vamos a resolver los ejercicios en las salas grupales. Sí, son derivadas parciales. Ya, entonces acá vamos a desarrollar estos ejercicios, por lo menos estos dos. Acá dice, una carga de 4 milicoulombs se sitúa bueno, dice en el vacío, en el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, nos pide calcular el potencial eléctrico en este punto y en este punto. También la energía potencial, ¿no? De una carga a 2 milicoulombs, dice, situada en el punto A. La energía potencial aquí, en el punto B. Profesora, disculpe una consulta. ¿Esa práctica grupal hoy día lo vamos a enviar? Sí, pero de una vez vamos a ver el tiempo, porque si no, a lo mejor podemos resolver dos nada más, ¿no? Ahí se propone 3, ¿no? O ustedes que dicen, quieren hacer otra. Ah, ya, porque quisiera saber hasta qué hora tenemos tiempo de enviarlo. No lo pueden terminar hasta las 8, porque no está complicado, ¿no? Acá está pidiendo que sea hasta mañana. ¿Y por qué hasta mañana? ¿Tanto? No, siempre pone antes de las 12, 11:59. Ya, hasta ahí sí podemos negociar. Hasta ahí sí lo puedo poner. 2 ejercicios, ¿ya? Miss, ¿podría por favor mostrar los ejercicios? Por favor, no le he tomado captura. Sí, ahorita. Está todo en el Canvas, ¿ah? Pero lo voy a compartir.